mi nombre es Itzel Valdés y hoy les hablaré sobre la genética. Para esto analizaremos los siguientes elementos: el qué es, sus funciones, el ADN y el ARN. Comencemos. ¿Qué es la genética? Es aquella que estudia los rasgos característicos de los seres vivos, ya sean fisiológicos, morfológicos, conductuales, etc., los cuales son transferidos, generados y expresados de generación en generación bajo diversas circunstancias ambientales. El concepto de genética además hace alusión a lo que se asocia a un inicio, comienzo o raíz de algo. Los genes son las unidades de información que utilizan los organismos para transferir un carácter a la descendencia. El gen posee codificadas las instrucciones para asimilar todas las proteínas de un organismo, que dichas proteínas son las que aportan finalmente un lugar a todos los caracteres de un individuo. También, cada ser vivo posee un par de genes, uno que ha sido recibido de su madre y el otro de su padre. Existen dos genes que son los dominantes, que aplican siempre la información que llevan, y los recesivos, y cuando esto pasa, solo se expresan cuando hay ausencia de los dominantes. La historia de la genética. Todo lo que veremos el día de hoy a fondo es gracias al comienzo de las investigaciones del monje Agustino Gregor Mendel. Su estudio sobre la hibridación de guisantes, presentado en 1866, reseña lo que posteriormente se conoce como las leyes de Mendel. Leyes de Mendel. Ley de la uniformidad. Esta ley establece que si se enlazan dos especies puras para cierto carácter, los descendientes de la primera prole serán todos iguales entre sí. La segunda ley determina que en la segunda generación consanguínea lograda a la raíz del cruce de dos seres de la primera generación consanguínea, se rescata el fenotipo y genotipo del sujeto recesivo de la primera generación filial. A esta ley, Mendel concluyó que distintas características son heredadas de manera independiente unos de otros. No hay relación entre ellos. Por ende, el código genético de un rasgo no perjudicado el modelo de la herencia del otro. La herencia. La herencia genética es la transmisión a través de materiales genético contenido en el núcleo celular, de las características atómicas, fisiológicas o de otro tipo, a un ser vivo a sus descendientes. El ser vivo resultante tendrá características de uno o de los dos padres. El genotipo. Es el contenido genoma especificado de un individuo, en forma de ADN, junto con la variación ambiental que influye sobre el individuo. Codifica el fenotipo del individuo. De otro modo, el genotipo puede definirse como conjunto de genes de un organismo. Fenotipo. En biología y ciencias de la salud, se denomina fenotipo a la expresión de genotipo de un determinado ambiente. El rasgo fenotípico incluye rasgos tanto físicos como conductuales. Homocigoto. Se dice que una célula es homocigota para un par de genes en particular cuando alelos idénticos al gen están presentes en ambos cromosomas homólogos. Heterocigoto. Es en genética un individuo diploide que para un gen dado tiene en cada uno de los cromosomas homólogos un alelo parecido a otro, que posee dos formas diferentes de un gen en particular, cada una heredada de cada uno de los progenitores. Descendencia. Descendencia es la norma que rige la afiliación de los grupos sociales mediante los vínculos de parentesco. La descendencia de una forma del reconocimiento social del linaje o familia, que varía según la sociedad. El ADN. ¿Qué es? ADN es el nombre químico de la molécula que contiene información genética de todos los seres vivos. La molécula de ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares desoxirribosa y grupos fosfato. Función del ADN. Proveer la información genética que nos determina. El ADN tiene otras funciones, como la recopilación, que es la capacidad de hacer copias de sí mismo, que permite que la información genética se transfiera de una célula a las células hijas y de generación en generación. También, la codificación de las proteínas adecuadas para células se realiza gracias a la información que provee el ADN. Interviene en el control del metabolismo celular mediante la ayuda del ARN
y mediante la síntesis de proteínas y hormonas. Nuestra evolución como especie determina por la función de mutación del ADN. El ARN. ¿Qué es? El ARN o ácido ribonucleico es otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas. Si bien el ADN contiene la formación genética, el ARN es el que permite que ésta sea comprendida por las células. Está compuesta por una cadena simple, al contrario del ADN, que tiene una doble cadena. Sus funciones. Las funciones del ARN pueden comprenderse mejor a través de la descripción de los diferentes tipos que existen. Entre los más conocidos están ARNM o ARN mensajero, que transmite la información codificante del ADN sirviendo de pauta a la síntesis de proteínas. ARNT o ARN de transferencia, que transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. ARNR o ARN ribosómico, que como su nombre lo indica se localiza en los ribosomas y ayuda a leer a los ARNM y catalizan la síntesis de proteínas. Diferencia del ADN y ARN. Algunas de las diferencias entre ADN y ARN ya las hemos mencionado. Por ejemplo, las que el ADN es la cadena de doble y el ARN cadena simple. Otras diferencias son el azúcar que lo componen en diferente. En el ADN es desoxirribosa y en el ARN es la ribosa. En la base nitrogenada del ARN, la timina se sustituye por uracilo, siendo entonces adenina, guanina, citosina. El peso molecular del ARN es menor al del ADN. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.